Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 9 de junio y justamente hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Hoy también dentro de la liturgia recordamos a San Efrén, diácono y doctor de la iglesia. Efrén ejerció en Nínive, su patria, el ministerio de la predicación. Cuando Nínive fue invadida por los persas, se trasladó a Edesa en Osrhoene e inició una escuela teológica con sus seguidores. Célebre por su austeridad de vida y la riqueza de su doctrina, y por los insignes himnos que compuso, es llamado Cítara del Espíritu Santo. Pidamos pues su poderosa intercesión. Tomamos para hoy el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 20. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy recordamos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, justamente el jueves posterior a la solemnidad de Pentecostés. Sabemos que dentro de la Santa Eucaristía, Jesús sigue siendo el sacerdote, la víctima y el altar. Esto lo dice también el quinto prefacio del tiempo de Pascua: Jesús víctima, Jesús sacerdote, Jesús altar. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Toda la carta a los hebreos nos va a hablar de que Jesucristo viene de Dios y de que Él es el sacerdote por excelencia. Él es la víctima, porque es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, el que se ofreció de una vez por todas, de tal manera que ya nunca vamos a ofrecer un sacrificio cruento, es decir, sangriento, porque Jesús selló con su sangre todos los demás sacrificios, y este sacrificio es el más agradable a Dios, porque es el sacrificio de su propio Hijo. Sacerdote, porque Jesús sigue ofreciendo dones a Dios nuestro Padre. Jesús es el sacerdote por excelencia, es aquel que prepara el tálamo, el que prepara la mesa. Así es, el sacerdote que es ungido por Dios para llevar la buena nueva a su pueblo a través del amor, a través de la caridad, de la misericordia, del perdón. Ese es el sumo y eterno sacerdote, el sacerdote por excelencia. Ya sabemos que es víctima y sacerdote, pero también altar. Así es, porque sabemos que en Jesús se realizan pues aquellos sacrificios de las personas que se entregan de corazón a Dios. Sí, y no sacrificios externos propiamente, sino esos sacrificios que brotan del alma. Jesús es altar. ¿Por qué? Porque allí es donde se parte el pan del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice San Juan capítulo 6. Bien, hoy también nos damos cuenta cómo el Evangelio de San Lucas 22:14 nos habla precisamente de esa última cena. Cuando llegó la hora de cenar, Jesús, estando a la mesa con sus discípulos, les habla de esa Pascua, les recuerda esa Pascua. Ya no volveré a celebrarla, sino hasta que vuelva con ustedes, hasta que tenga cumplimiento en el reino de Dios.
Toma en sus manos la copa y pronuncia la acción de gracias. Tomen esto y repártanlo. Sí, porque es mi sangre. Ya no la volveré a beber hasta el día en que venga el reino de Dios. Bueno, Jesús instituye la Santa Eucaristía. El texto de San Lucas 22 nos recuerda la institución de la Eucaristía. Ahí está. Jesús también está en el altar. Él es la víctima eucarística. Y está dentro del altar, el altar de Dios. Y también el altar del cuerpo de cada hombre, el altar del cuerpo de cada persona, en el corazón de cada persona, cuando se queda al haber comulgado allí con esa persona. Jesús entonces es el pan que se queda para darnos la vida eterna. También estamos prácticamente ya cercanos a celebrar el Corpus Christi. Y por eso qué importante que Jesús se presente como aquel pan que nos da la vida. Toma un pan y pronuncia la acción de gracias. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Háganlo en memoria mía. Y si nos damos cuenta, desde aquella vez hasta el día de hoy, jamás en toda la historia de la Iglesia se ha dejado de celebrar la Santa Eucaristía. La Eucaristía es el sacrificio vivo de Cristo, y un sacrificio incruento, es decir, sin sangre. Todos los días que vamos a la misa se hace un sacrificio, pero un sacrificio agradable a Dios, un sacrificio sin sangre, incruento. Es un sacrificio de entrega, de generosidad. Por eso Jesús se entregó por el prójimo. Por eso Jesús vio el sufrimiento del género humano y quiso sanar esas heridas. Hoy le pedimos al Señor también que nos ayude a nosotros a sanar nuestro corazón solamente desde Él. Y también pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros para que también sintamos su presencia en medio de su pueblo. Que nosotros sintamos cómo su cuerpo y su sangre nos fortalecen, nos limpian, nos sanan. Está siempre el Señor con nosotros. Así es. Y por eso hoy en esta fiesta le pedimos al Señor que siga enviando también sacerdotes. En el capítulo 5 de esta misma carta a los Hebreos se habla de cómo todo sumo sacerdote es elegido dentro de la comunidad para ofrecer dones al Señor por sus pecados y los pecados también del pueblo. Bueno, ¿qué más podemos afirmar? Hoy valdría la pena recordar cómo el Papa nos ilumina. El Papa Francisco dice también algo importante. Jesús es el único y eterno sacerdote que con su pasión atravesó la muerte, resucitó y ascendió al cielo. Junto al Padre intercede para siempre en nuestro favor. Él es nuestro abogado. Qué bello es oír esto. Nosotros tenemos un abogado que nos defiende de las acechanzas del diablo, nos defiende de nosotros mismos, de nuestros pecados. No tengamos miedo de ir a Él a pedir perdón, bendición, misericordia. Bueno, ahí está, tenemos un abogado delante de Dios, un abogado que nos defiende de Satanás, de sus acechanzas, de sus persecuciones. ¿Y quién es? Precisamente Cristo Jesús, nuestro Señor, el sumo y eterno sacerdote. Bueno, pues actuemos movidos por el amor y también recordemos que nosotros los sacerdotes tenemos el sacerdocio ministerial que brota de Cristo Jesús en la iglesia, y los laicos tienen el sacerdocio común de los fieles que brota desde el momento del sacramento del santo bautismo. Bueno, pues tratemos de entender bien estos conceptos y sobre todo de vivir desde el amor a Dios y a los demás. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. No olviden obtener sus entradas para el concierto de alfareros el 16 de julio en el Auditorio San Juan Pablo II desde las 6 de la tarde. Y bueno, pues pueden solicitarlas también, sobre todo a la parroquia de San José Palencia, a la parroquia de la Kennedy, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala. También a la parroquia San José, allá en Catedral de la Antigua Guatemala. En librería Mater et Magistra, sobre todo
en la zona 13, en Centro Comercial Century Plaza. Ahí entonces tenemos nosotros también la oportunidad de tener los boletos. Y claro, en Radio Estrella en la zona 12, Calzada Atanasio Tzul. O bien comunicándose al número 32 68 39 71. Así que no pierdan el tiempo y vayan a comprar sus entradas para este hermoso concierto de alfareros en Guatemala. Que el Señor esté siempre con ustedes y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.